Hola chicos, les voy a enseñar posiciones relativas respecto al eje de abscisas. Esto es para trabajar con funciones cuadráticas, lo que venimos trabajando, ¿sí? Bueno, las raíces de una parábola igual a ax al cuadrado más bx más c se calcula mediante la fórmula que conocemos, ¿sí? La fórmula para poder hallar esas raíces. Bueno, radicando b al cuadrado menos 4a por c se lo llama discriminante. ¿Qué quiere decir? Lo que tenemos adentro de la raíz se le llama discriminante, ¿sí? Dice, ya que el valor del mismo sirve para discriminar la naturaleza de las raíces y se lo simboliza con la letra griega delta. Esta letra que sería, en este caso, la letra griega de el alfabeto griego. Bueno, entonces, según el resultado de lo que aparezca dentro de la raíz, me refiero a que sea un resultado mayor que 0, igual a 0 menor, vamos a ir pudiendo analizar, digamos, cada una de las funciones. La primera que yo les enseñé fue raíces reales y distintas, como aparece acá en el gráfico. ¿Ven? X1 y X2 aparecen cortando el eje de Y, ¿sí? Y se pueden ver dos raíces, ¿sí? Se les dice reales porque trabajamos en el campo de los reales, y en este caso distintas. ¿Distintas por qué? Porque cada una de estas raíces tiene un valor distinto, ¿sí? En el caso de que sean delta sea igual que 0, significa que acá adentro, cuando yo hago esta cuenta, me da igual a 0, voy a obtener raíces reales iguales. Y el gráfico de la función va a aparecer como este que estoy indicando. Todo va a estar resumido en un punto. Me refiero a que van a coincidir, por ejemplo, las raíces, en principio, esas raíces que calculen, que son x1 y x2, van a tener el mismo valor, ¿sí? Y también van a coincidir en el vértice. Siempre va a tener el mismo aspecto el gráfico. Nosotros cuando veamos la función vamos a darnos cuenta de que todo el cálculo va a caer en un solo punto, ¿sí? Bueno, y en el caso de que adentro de esta raíz nos dé un resultado negativo, que en este caso diría que el discriminante, que delta sea menor que 0, o sea, porque ya me da negativo, no voy a tener raíces, ¿sí? Por eso dice raíces no reales. ¿Por qué? Porque como nosotros trabajamos como máximo con el conjunto de los números reales, dentro del conjunto de los números reales no existen raíces, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? De que nunca esa parábola, ese gráfico, va a tocar el eje X, ¿sí? Como pueden ver acá en el gráfico, no podemos encontrar ninguna porque simplemente porque el gráfico no se apoya sobre el eje X. No hay ninguna intersección. Bueno, eso por un lado. Entonces, en los gráficos, vamos a analizar los gráficos. En el gráfico, cuando delta es mayor que 0, bueno, como pueden ver, tiene dos raíces reales distintas. Cuando delta es igual a 0, todo coincide en un punto, ¿sí? Y cuando delta es menor que 0, la gráfica no tiene puntos de intersección en el eje X. Bien. Ahora, en el cálculo, ustedes acá tienen tres cálculos distintos, ¿sí? De acuerdo a cada uno. Yo después igualmente voy a dejar este archivo para que ustedes lo puedan ver. Si ustedes pueden ver, vamos a vamos a concentrarnos, perdón, en el punto B, ¿sí? El que tiene como ejemplo raíces iguales, o sea, cuando delta es igual a 0. Entonces, si yo hago el cálculo, por ejemplo, de esta función, cuando yo analizo lo que está dentro de este tipo de función, puedo ver que el resultado, o sea, esta cuenta de acá, simboliza solamente esta parte de adentro, ¿sí? Tengan muy en cuenta eso. Es la cuenta y el resultado que me da dentro de la raíz. Si me da 0, eso simboliza después un punto, ¿sí? En el caso de que ese resultado, por ejemplo, para este tipo de función, cuando yo analizo solamente el discriminante, me da menor a 0, significa que me va a dar un número negativo. Bueno,
Cuando me da un número negativo, yo no tengo raíces. O sea que el gráfico de la función lo voy a tener que realizar utilizando otros puntos característicos de la función, y no las raíces, como veníamos trabajando. Bien, eso por un lado. Yo les dejé ahora dos ejemplos que les voy a mostrar. Voy a ir compartiendo en pantalla para que lo vean. Acá. Bueno, vamos a ver. Voy a compartir acá, a ver. Sería este de acá, perdón. Esto es en vivo y en directo, ¿sí? Bueno, este, por ejemplo, es todo el análisis completo de una función cuyo discriminante es menor a 0, ¿sí? Bueno, aparece la fórmula, fíjense, el valor de A vale 1, el valor de B vale 2, el valor de C vale 3, vale 2 también, perdón. Entonces reemplacé. Menos B al cuadrado sería 2, ¿sí? Más menos la raíz de 2 al cuadrado, que bueno, en este caso B vale 2, menos 4 de la fórmula por A que vale 1 y por C que vale 2. Hago la cuenta, solo me estoy concentrando en esta parte, ¿sí? Cuando hago esta cuenta me queda 2 al cuadrado, me daría 4. Y en este caso, menos 4 por 1, 4, por 2, 8. O sea que me queda 4 menos 8, menos 4. Bueno, yo escribí acá un poquito, ¿sí? Porque ya no puedo continuar cuando me aparece una raíz negativa. Les aconsejo que ustedes, si tienen una calculadora científica, escriban la raíz de menos 4 y se van a dar cuenta que va a aparecer un error. Dice mat error en la calculadora, ¿sí? Porque no se puede calcular en el campo de los números reales, ¿sí? En otro campo más adelante, cuando aprendan números complejos, sí van a poder trabajar este tipo de operaciones. Bueno, yo escribí, cuando aparece una raíz cuadrada de un número negativo, en este caso, la raíz de menos 4 significa que el discriminante es menor a 0. Por lo tanto, la función no tiene raíces reales. O sea, no existe intersección con el eje X. Esa es la apariencia o sea, en el cálculo me doy cuenta de que ese gráfico no se va a apoyar sobre el eje X. ¿Sí? El cálculo dice de las raíces termina ahí porque no podemos continuar. Me refiero a que con esta operación no podemos continuar. Generalmente cuando nosotros realizamos un ejercicio, cuando hacemos todo el análisis, digamos, para encontrar los puntos característicos de la función, empezamos con las raíces. Bueno, en este caso pasa de que la raíz no puedo continuar y no puedo obtener ningún resultado. Entonces, la operación esta que estoy realizando va a quedar hasta ese paso, hasta que yo identifique, en este caso, si la raíz es negativa. Bueno, después seguí trabajando con el vértice, ¿sí? No voy a hacer un análisis ahora sobre el vértice, pero yo hice todo el cálculo. Entonces, cuando termino de encontrar el vértice, el eje de simetría y la ordenada al origen, tengo que empezar a graficar. Bueno, fíjense en el gráfico, yo ya lo realicé, pero fíjense que, por ejemplo, utilicé utilicé el vértice, que sería menos 1 en X del vértice, y del vértice me dio 1. Entonces voy y lo marco, ¿sí? Donde dice menos 1, X del vértice, 1 y del vértice. Ese sería el punto del vértice. Otro punto característico que tengo que encontrar sería el eje de simetría. Bueno, el eje de simetría es X del vértice, entonces vengo y lo trazo. Bueno, tendría que trazar el eje de simetría. Acuérdense que yo no lo hice en este caso, bueno, porque el programita de GeoGebra todavía no tengo muy dominado y no sé cómo marcar el eje de simetría, pero acá marcamos el eje de simetría. De ahí observen, ¿sí?, que hacia mi derecha, de donde estoy indicando, ¿sí?, tengo el punto 0,2, que eso sería la ordenada al origen. Entonces, ya me da un indicio de que si yo tengo el vértice acá y la ordenada al origen sería 2, entonces la parábola va a tener este comportamiento. Lo que yo podría hacer en este caso es marcar un tercer punto, si ustedes quieren, que es un punto simétrico. Ese punto no tiene cálculo, simplemente lo que tengo que hacer es, veo el eje de simetría, ¿sí? Y entiendo que el eje de simetría divide a la parábola en dos partes simétricas. Entonces, si yo tengo una distancia, por ejemplo, del eje al ordenar origen, lo que tengo que hacer es, para el otro lado del eje, trasladar esa distancia. Entonces,
me quedaría un punto, por ejemplo, ahí donde estoy marcando con el cursor. Entonces, de esa forma, yo, de manera aproximada, voy a trazar esa curvatura, ¿sí? Bueno, eso es todo con respecto a cuando sucede de que que la función no tiene raíces reales, ¿sí? En cuanto, cuando tienen, por ejemplo, el discriminante igual a 0, ¿sí? Yo tengo otro ejemplo acá. Entonces lo que hago es lo siguiente, ¿ven? Aparece el ejemplo. Bueno, dice y al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2x más 1. Bueno, a vale 1, b vale 2 y c vale 1 también. Entonces empiezo a reemplazar. Menos b, yo dije que vale 2, reemplazo. Donde aparece también reemplazo, ¿sí? Menos 4a por c. Menos 4, a dije que vale 1 y c también. Entonces, después lo que tengo que hacer es trabajar con el discriminante, que es lo que en realidad en este caso estoy enseñando. 2 al cuadrado sería 4, ¿sí? Y después menos 4 por 1 también sería 4. ¿Sí? Después cuando resuelvo dentro de la raíz, 4 menos 4 me da 0. ¿Ven? Entonces yo a partir de esto ya entiendo de que las raíces van a ser iguales. Significa que x1 y x2 me van a dar el mismo resultado. Fíjense cuando yo hago el camino de x1 y x2, separando esta fórmula, ¿sí? En el más y en el menos, los dos caminos que hacíamos, en los dos casos me da el mismo resultado, ¿ven? Me va a aparecer menos 2 más 0 dividido 2, y del otro lado, menos 2 menos 0 dividido 2. Finalmente, los dos me dan menos 1. Entonces, ya sé que las raíces tienen el mismo valor, van a compartir el mismo punto. Y en el caso del vértice, si ustedes lo calculan, yo lo hice también y reemplacé, fíjense que me va a dar, por ejemplo, si dice menos b, bueno, b vale 2, entonces hago 2, menos 2 sobre 2 por 1. O sea, menos 2 dividido 2, me va a dar menos 1. Después cuando reemplazo para encontrar el i del vértice, hago exactamente lo mismo. Menos 1 al cuadrado me da 1 positivo. Tengan mucho cuidado y utilicen paréntesis para poder utilizar regla de signos, porque si no en estos casos se equivocan, por ejemplo. Si no usan paréntesis, elevan solamente el 1. Bueno, no. En este caso, 1 positivo. Menos 2 por menos 1 quedaría menos 2 más 1. Bueno, si hago la cuenta, estaría bien que siempre el i del vértice me dé 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo les había anticipado y les mostré anteriormente en el gráfico lo que coincide en ese punto, ¿sí? En el punto de, digamos, que tenemos como dato, son las raíces y el vértice. Entonces, todo tiene que coincidir en un punto. Entonces, cuando yo hago el vértice, por ejemplo, fíjense, todo este punto que está con azul, en ese punto voy a encontrar las dos raíces. x1 vale menos 1. x2 vale menos 1. Y el vértice, en x del vértice, vale menos 1. ¿Sí? Y en y del vértice tiene que valer 0. ¿Por qué? Porque en y no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo la parábola. Permanece ahí en 0, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, es muy parecido al anterior. Ya tengo el vértice y el eje. Tengo la ordenada al origen, que en este caso la ordenada al origen de la función es 1. Bueno, como es 1, yo lo que tengo que hacer es trazar un punto en el eje Y, que vale 1. Entonces tengo este punto con el eje de simetría que pasa por el vértice y divide a la parábola en dos partes simétricas, voy a copiar el mismo punto que tengo, o sea, con la misma distancia, pero para el otro lado de la parábola. Entonces, para este lado voy a marcar ese punto. Ese punto es un punto que no aparece, como les digo, en el cálculo, pero que les sirve un montón a ustedes para poder hacer el gráfico. Y hago el gráfico aproximado, ¿sí? Marco la parábola que atraviese esos puntos. Bueno, espero que se haya entendido. Bueno, cualquier cosita me preguntan en las clases de consultas que tenemos por Zoom. Hasta luego.